Unos minutos antes estuve tratando de habilitar esa opción para unirse con un solo enlace. No tuve suerte, lo voy a hacer más despacio para poder compartirles un solo enlace para que solo le den clic siempre que quieran entrar a la clase. No, sé, no dependamos de que yo envíe un enlace todos los días. Vamos a ver cómo optimizamos eso. Y, bueno, entonces vamos a retomar lo que estuvimos viendo ayer con relación a la historia de la óptica, una breve historia de la óptica, porque resulta que la óptica tiene una historia muy amplia, ¿verdad? Pero solo vale la pena mencionar datos relevantes, o sea, lo más importante. Entonces ayer estábamos hablando un poco, bueno, comenzamos aquí con la lente de Nimrud hace 3000 años, luego con Euclides, con su geometría y su relación con la óptica. Hablamos de Ptolomeo y Alhazen, que empezaron a hacer tratados de óptica, involucrando una descripción matemática de la luz. Y Alhazen implementó el método científico y lo utilizó para poder dar explicaciones fenomenológicas, utilizando también las matemáticas. Luego, bueno, aquí se va formalizando ya la óptica. Bueno, aquí me adelanto un poco, tal vez convino ubicar esta filmina un poquito más adelante, pero para hablar de las primeras lentes que fueron elaboradas entre 1200 y 1300 después de Cristo. Esto fue bajo la necesidad de poder corregir los defectos de la visión humana, ¿verdad? Y luego se emplearon para poder construir telescopios, microscopios, etc. O sea, se vio una gran aplicación en las lentes. Bueno, aquí está Sal, que fue el que encontró la ley de Snell y la formuló de forma geométrica. Fue el primero que dio una explicación geométrica y matemática de la ley de Snell. No se hizo utilizando trigonometría, ¿verdad? Vale la aclaración. Eso lo hizo Snellius más adelante, por eso lleva el nombre. Se asume que fue de forma independiente, como que se redescubrió más o menos 400 años después. Snellius lo hizo con la trigonometría que había en ese tiempo, pero el primer indicio de una publicación de la ley de Snell fue acá, más o menos a inicios del siglo segundo, ¿verdad? Por ahí. Los primeros espejos construidos, ¿verdad? De metales prácticamente, simplemente se pulían algunos metales que tenían esas propiedades de reflexión, en el caso del cobre y el mercurio, que después se desplazaron para poder utilizar el aluminio, ¿verdad? Que es el que se utiliza hasta la actualidad. Hablamos un poco de la cámara oscura de Leonardo da Vinci y Giovanni Battista Porta, que la popularizó y les había también sugerido que construyeran una, ¿verdad? Si alguien tiene curiosidad de construir una, poder compartirnos su experiencia, a ver cómo les fue con la cámara oscura. Sería interesante. En inglés se llama pinhole camera, ¿verdad? Es una cámara de un agujerito ahí. Y hasta este tiempo, cuando finaliza el Renacimiento, el Renacimiento finaliza en el siglo XVI más o menos. A ese se le llama el primer periodo de la óptica, o sea, todo lo que viene desde atrás, desde los egipcios, desde la Mesopotamia, todos los inicios que tienen que ver con óptica, hasta Leonardo da Vinci se llama primer periodo de la óptica. Luego comienza la revolución científica en el siglo XVI. Se extiende hasta el siglo XVII. Fue un desarrollo notable en las ciencias y el arte. Comenzó con Galileo, ¿verdad? Fue una pieza clave en la revolución científica. Allá en Europa, Italia, Francia. Pues y ahí comenzaron ya a popularizarse los lentes para ciertas aplicaciones aparte de la corrección de los defectos de la visión humana. Entonces se construyó el primer telescopio, que no se sabe a ciencia cierta quién fue el que lo construyó, pero sí fue un fabricante de lentes. En este caso se atribuye que fue Hans Lippershey, el que desarrolló el primer telescopio. Galileo tomó las ideas de Lippershey y las
las sintetizó, las mejoró y pudo construir su propio telescopio. Entonces observó muchísimas cosas en el sistema solar, algunas órbitas. Por ahí antes estaba Copérnico, ¿verdad? Con su teoría de los heliocentristas del sistema solar, que el Sol es el centro del sistema solar. Esa teoría heliocéntrica. Y el telescopio vino a revolucionar todo esto, ¿verdad? Luego, el primer microscopio está por ahí, un poquito más adelante, con Deutschmann Zacharias Janssen, que también se asume que fue Hans Lippershey el que construyó el primer microscopio. Pero hay muchos indicios que atribuyen a Zacharias como el primer fabricante de lentes que construyó el primer microscopio. Fue mejorado posteriormente por Francesco Fontana, utilizando lentes convexos. Vamos a ver por ahí más adelante cómo funciona un telescopio y un microscopio desde el punto de vista de la óptica geométrica. Es ahí que se entiende que se utilizan dos lentes convergentes como un sistema bien básico, ¿verdad? Para poder describir el funcionamiento de un telescopio y un microscopio. Sin embargo, al implementar lentes convexos, vamos a ver también a qué se refieren esos lentes. También se puede obtener una mejora notable, ¿verdad? En el caso de los microscopios. Bueno, está Johannes Kepler, este famoso astrónomo. Bueno, este fue uno de los astrónomos más notables de la revolución científica. Descubre la reflexión interna total, ¿verdad? Y hace sus observaciones astronómicas también después de Galileo. Empezó a observar muchos astros y revolucionó la astronomía, ¿verdad? Él encontró las famosas, bueno, él planteó las famosas leyes del movimiento planetario, las 3 leyes de Kepler, encontrando órbitas no circulares, sino que elípticas, ¿verdad? Y eso fue un descubrimiento muy importante en ese tiempo. Ganó mucha fama por eso. Y eso sirvió más adelante para que Newton pudiese plasmar sus leyes de la dinámica, ¿verdad? El movimiento en general de la dinámica. Creo que yo había notado, para que no se me escaparan algunas ideas importantes, ya que vamos mencionando algunos científicos por acá. Bueno, Kepler fue colaborador del famoso astrónomo Tycho Brahe, que impulsó una construcción de un instituto de astronomía allá en Dinamarca, ¿verdad? En una isla que se llama Ven, que duró más o menos 17 años. Fue poco tiempo, fue un instituto de investigación muy revolucionario en ese tiempo, un observatorio astronómico muy importante. Y pues Kepler heredó todos los trabajos de Tycho Brahe y él pudo encontrar muchísimas cosas en base a los datos que ya se habían obtenido anteriormente. O sea, eso le ayudó muchísimo a él, ¿verdad? Todas esas observaciones previas para poder publicar sus observaciones en función de las órbitas elípticas, todo el movimiento planetario, donde están plasmadas ahí en las famosas leyes de Kepler, ¿verdad? Ok. Vamos a ver qué más tengo por acá. La reflexión interna total es un fenómeno que vamos a ver con detalle, ¿verdad? En toda su es decir, desde el punto de vista de la óptica geométrica y desde el punto de vista de la óptica física. La óptica física tiene una amplia descripción de este fenómeno en función del campo eléctrico, ¿verdad? Que es algo muy, muy interesante. Y la polarización también. Bueno, luego Wilbur Snell, que en 1500, bueno, del siglo XVII, bueno, siglo XVI y XVII, él descubre empíricamente o redescubre la ley de refracción y hace una descripción matemática utilizando las funciones trigonométricas de ese entonces, ¿verdad?
Y fue un matemático y astrónomo holandés conocido como Snellius o Snell. Eh, y posteriormente Descartes, pues él replantea la ley de refracción, la ley de Snell, en este caso ya con Snellius, en función de las funciones seno que conocemos actualmente, ¿verdad? Y el índice de refracción de estos medios, por donde viaja la luz para poder someterse a refracción. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Recuerden interrumpirme si tienen algo que decir, alguna pregunta, algo que participar, ¿verdad? Hay algo bien interesante y lo recordé por esta imagen que está aquí a la izquierda, que desde el tiempo de Alhazen, ¿verdad? De la edad de oro árabe, se estudió mucho el funcionamiento del ojo humano. Eso era un misterio para todos, cómo funcionaba el ojo, ¿verdad? O sea, habían dos teorías, una de la emisión y la intromisión. Se asumía que el ojo emitía rayos para poder ver objetos, ¿verdad? Para poder iluminarlos y poder verlos. Y por otro lado, la teoría de la intromisión era que los rayos llegaban hacia el ojo, los rayos luminosos llegaban hacia el ojo, ¿verdad? Y esa fue la teoría que al final prevaleció a partir de las ideas de Da Vinci, ¿verdad? Da Vinci estudió la anatomía, ustedes saben que fue un polimático o un polímata muy notable. Sabía muchas disciplinas, entre ellas la medicina. Entonces el ojo, pues, fue de gran interés, el ojo humano, no solo el humano, sino que de algunos animales. Kepler también tuvo interés en este sistema anatómico y René Descartes también hizo sus descripciones, ¿verdad? Aquí en esta obra, la Dioptrique, famosa. Y bueno, también muy famoso por comenzar el desarrollo del cálculo y por su filosofía, ¿verdad? Entonces Pierre Fermat y René Descartes unieron las ideas de Snellius para poder obtener una descripción más completa de la ley de refracción. Fermat planteó su principio de tiempo más corto, que es el que dice que la luz viaja a la trayectoria que lleva el tiempo más corto. Ese es el principio de Fermat en pocas palabras. Y matemáticamente se puede utilizar para poder obtener la ley de refracción, ¿verdad? Yo generalmente dejo eso de tarea más adelante para que el estudiante lo pueda investigar y lo pueda conocer y plasmar en una tarea, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ahora, Francesco Maria Grimaldi observó por primera vez el fenómeno de difracción. Hizo pasar luz por dos ranuras y resulta que él esperaba que existiese una distribución. Si yo trazo rayos aquí entre estas dos ranuras en línea recta, eh, hay una incidencia aquí que es máxima en una pantalla, es decir, que el rayo en línea recta pasaría y llegaría a este punto, por ejemplo, no sé si me miran este cursor que yo tengo acá, y aquí abajo también, ¿verdad? O sea, son los máximos puntos en los cuales yo voy a tener todavía una mancha brillante debido a la proyección que yo tengo de la luz que pasa por dos ranuras. Sin embargo, él observó que existían ciertas franjas brillantes muy tenues en los alrededores de esta mancha brillante central, que es como la que es directa o la que es inmediata de entender. Y él no podía comprender por qué existía una componente todavía más allá, en donde existía que no se tenía muy claro si era interferencia o qué, ¿verdad? Y eso debido a que la luz se doblaba en una obstrucción, eso es el fenómeno de difracción. Y eso lo vamos a ver también al final de la clase, en la última unidad. Vamos a tratar de verlo con el mayor detalle posible.
por cuestiones de tiempo no es posible cubrir todos los aspectos de la difracción, que es muy importante, sobre todo en astronomía. Pero sí vamos a ver lo más fundamental en función de ondas electromagnéticas, que es el tratamiento más completo. Entonces, Francesco Maria Grimaldi fue el primero que notó esto y lo publicó. Y más adelante, pues esto trajo muchas ideas o asentó el comportamiento ondulatorio de la luz, ¿verdad? Que solo se podía explicar mediante el comportamiento ondulatorio. Bueno, él fue un físico y astrónomo italiano, ¿verdad? Y posteriormente Robert Hooke, el famoso físico e ingeniero inglés, polímata, fue observado por él, ¿verdad? O sea, Robert Hooke también observó este fenómeno allá en el siglo XVIII, más o menos, independientemente. Pero Grimaldi fue la persona que lo observó por primera vez y le dio el nombre de difracción. Ok, bueno, luego Isaac Newton y con sus leyes de la dinámica y todo lo demás, la teoría de la luz, él estudió mucho el fenómeno de dispersión de la luz blanca al pasar por un prisma. La luz se descomponía en colores, ¿verdad? Y eso se pensaba que provenía del mismo vidrio o del mismo prisma. Pero Newton dijo que no, eso provenía de la misma luz que incide sobre el prisma. Es una característica de la luz, no del material como tal. Entonces, él hizo sus famosos experimentos de dispersión, pudo separar esas bandas de colores que al final, más adelante, se entendieron que eran diferentes frecuencias de luz o diferentes longitudes de ondas de luz. Él tenía la idea de que la luz se comportaba de forma corpuscular, o sea, la luz eran pequeños elementos o pequeñas partículas que viajaban en línea recta a una velocidad que en ese tiempo no se podía detectar, se asumía que era infinita desde las ideas aristotélicas. Entonces, como Newton ganó mucha fama por todas sus teorías de la dinámica, él estudió toda esta parte de la mecánica clásica. Entonces, el comportamiento corpuscular se mantuvo firmemente en ese tiempo, pero más adelante, pues, se cambió la idea al comportamiento ondulatorio. Y eso lo vamos a ver más adelante. También otro importante aporte de Newton, alguien que me diga qué otro aporte hizo Newton. A ver, muchachos, alguna participación, sobre todo en astronomía, porque era un gran astrónomo también. ¿Hola? Bueno, no sé si se mencionaron, bueno, la ley de la gravedad, Y todo la lo que es la constante. dinámica, sí, la ley de gravitación universal, Ujú. a nivel de la mecánica clásica, pero a nivel de la astronomía, un aporte muy importante que él hizo, no sé si ustedes tres de astronomía conocen algo en relación a lo que hizo Newton. A ver. Miren, lo que pasa es que, a ver, me adelanté aquí con esto. Desde que se construyó el primer telescopio, pues allá por el siglo XVI, Galileo lo mejoró, luego Kepler lo mejoró todavía más. Y ellos lo construyeron utilizando lentes convergentes. Vamos a ver aquí si yo tengo alguna fotografía. O sea, yo me refiero a, aquí tengo esto, por ejemplo, ya lo había abierto por aquí. Ok, este es un telescopio simple, ¿sí? No sé si no mal recuerdo, es que hablando de ese del diseño del telescopio, existía lo que era la aberración cromática, ¿verdad? No sé si es en ese caso que Newton mejoró los lentes, que trabajó con eso, pero no sé si Sí, fue él, por eso corríjame si estoy mal. no, tiene toda la razón. Precisamente a eso iba. O sea, este modelo de telescopio, que es algo que vamos a ver nosotros en clase y vamos a hacer un par de problemas para que ustedes vean cuál es el telescopio más básico. Ujú.
tenían lentes convergentes. Estas lentes que tienen estas curvaturas así como están, son lentes convergentes. Y el problema de esas lentes, y también lo vamos a ver por ahí, es que incurren en aberración cromática y monocromática. Eso quiere decir que los rayos, bueno, no sé si lo podemos ver por acá, aquí en la parte de óptica geométrica. Tiene que haber una figura para poder, a veces con una figura uno puede darse a entender mucho mejor. Vamos a ver si encontramos algo de eso. No, o sea, o si no, lo que puedo hacer es, sí, porque no lo tengo por acá. Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí en alguna imagen. Cuando busquen algo en Google de física o de alguna disciplina, búsquenlo en inglés siempre, ¿verdad? Porque en español es muy poco lo que hay. O sea, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en esta imagen, bueno, aquí en la primera, ustedes ven que los rayos no convergen en el mismo punto, ¿verdad? Y eso también ocurre con el caso de rayos que son del mismo color o que son de la misma longitud de onda. O sea, una lente convergente, la función ideal de una lente convergente es focalizar todos los rayos que inciden desde el otro lado en un punto específico que se llama punto focal, ¿verdad? Sin embargo, eso no ocurre. Es una región muy pequeña en la cual se dispersan esos rayos y eso no permite ver una nitidez en una imagen. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? Que Kepler tenía ese problema, pero no lo podía identificar. Entonces vino Newton y dijo, bueno, como yo empecé a experimentar con la dispersión de la luz, empezó a hacer ese análisis en las lentes y se dio cuenta que existen ángulos de dispersión a diferentes longitudes de onda. Entonces, eso ocurría cuando yo tengo un telescopio de refracción o un telescopio que tiene lentes convergentes, ¿verdad? Que es el caso de esta figura. Un telescopio kepleriano, por ejemplo. Entonces, vino Newton y él construyó un telescopio que se llama telescopio de reflexión. Ese telescopio de reflexión tenía efectos que es este que está acá. Aquí hay 3 tipos de telescopios de reflexión. Prácticamente anulaba ese efecto de aberración, ¿verdad? Entonces, ya que todo lo que incide se refleja y se focaliza en un punto específico. Y así se puede ver con más nitidez y se puede obtener una mayor resolución, ¿verdad? O sea, se puede tener un mayor alcance. A eso se refiere. No sé si hay alguna pregunta, algo que decir. Por ahí va la idea, lo mismo que había dicho. Esa es la esencia, lo que dijo Luisa, ¿verdad? En función de la aberración. Entonces, su telescopio era muy compacto y era muy potente. Entonces, eso revolucionó también la astronomía. Vamos a ver si tengo alguna otra anotación aquí. Bueno, él fue un polímata inglés notable, Isaac Newton, ¿verdad? Que a los 23 años hizo sus famosos experimentos de dispersión de la luz. Descompuso la luz blanca en un amplio rango de colores. Utilizó un tratamiento corpuscular y también ondulatorio, pero él iba más con el hecho de que la luz tenía momento asociado y que lo tenía una partícula que estaba ahí en la luz, pero no se podía ver todavía, ¿verdad? Casi 500 años más adelante, pues no puede decir que Newton no estaba del todo equivocado, ¿verdad? Porque la luz también se comporta como una partícula. Bueno, en 1668 incorpora el telescopio por reflexión, que es el que estamos hablando. Es más compacto y más potente a los construidos en los tiempos de Kepler y Galileo. Se considera que su obra dio como finalización la revolución científica, ¿verdad? En el siglo XVII y finalizó. Consideró que los telescopios refractor o telescopio con lentes producían aberración cromática, que es lo que hemos estado mencionando. Ok, bueno, Christian Huygens
es un astrónomo danés. Neerlandés. Al final, todos estos países al final tenían ciertas condiciones políticas, sociopolíticas distintas, tenían nombres en estas naciones que no son los actuales. Pero es en la actual Dinamarca, ¿verdad? Él pues revolucionó este tema de la óptica en función de su descripción ondulatoria, o sea, él entendió que la luz se comportaba como una onda, ya que daba una explicación más clara a todos estos fenómenos de difracción que no podía explicar Grimaldi, ¿verdad? Francesco María Grimaldi. Pasó esto a Newton y el comportamiento corpuscular no dio una explicación clara de por qué se observaban estas franjas que estaban más allá de una línea recta en la cual tendría que viajar un rayo por estas ranuras. Entonces fue Christian Huygens que planteó que la luz, al comportarse como una onda, puede difractarse y pudiese ser porque necesitaba tal vez de un principio para poder explicar su comportamiento, y ese fue el famoso principio de Huygens, que vamos a utilizar muchísimo también. Lo vamos a hacer en la parte de refracción y en la parte de difracción, que establece que si yo tengo una onda de luz, yo tengo un frente de onda, o sea, tengo un haz de luz, y ahí por ese haz de luz viajan muchísimas ondas luminosas, ¿verdad? Una cantidad muy grande. Esas ondas forman un frente de onda, o sea, o planos que son perpendiculares a la trayectoria de propagación de la luz. Esos planos perpendiculares se extienden al infinito y pueden ser en cada punto de esos planos, o infinitos puntos o puntos discretos de esos planos, pueden ser también fuentes de ondas secundarias, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con detalle para que lo vayamos comprendiendo, pero fue Christian Huygens que planteó ese principio y a través de él se dio explicación a muchos fenómenos, en este caso de la difracción y la refracción de la luz, ¿verdad? La reflexión también lo incluye, ¿verdad? Lo vamos a hacer por ahí. Huygens construyó un telescopio muy grande, creo que fue de 9 metros, porque él era astrónomo también. Y él pudo observar los famosos, bueno, es famoso él por haber observado muy claramente los anillos de Saturno y pudo ver cómo cambiaban a lo largo de su órbita, ¿verdad? Alrededor del Sol. Entonces, ahí hay una imagen de uno de los escritos de Huygens que es una traducción. Todas estas reproducciones se hacen porque los escritos originales generalmente están en los famosos museos estos. Puede ser ahí en el Británico, que es el que tiene la mayoría de todos estos trabajos. Aparte, él encontró el fenómeno, bueno, explicó, porque es que ya se había visto esto, el fenómeno de doble refracción en la calcita. Aquí se puede ver una pieza de calcita, que es un mineral, un carbonato de calcio, que es birrefringente. Birrefringente quiere decir que tiene dos índices de refracción, dependiendo de la disposición que tenga el cristal en este caso. Y eso quiere decir que tiene una propiedad de anisotropía. O sea, no es isotrópico, ¿cierto? Sino que depende de su disposición espacial. Y así se comporta. Ok, vamos a ver. Derivó las leyes de reflexión y refracción utilizando la teoría ondulatoria, ¿verdad? Describió el fenómeno de polarización, ¿verdad? Y encontró los anillos de Saturno. Eso fue uno de los trabajos más importantes que él hizo. También construyó el reloj de péndulo, porque él decía que la astronomía necesitaba un instrumento para medición de tiempo, para poder sincronizarse y poder encontrar el tiempo que tarda una órbita completa, un periodo de una órbita. O en general para hacer mediciones, entonces inventó el reloj de péndulo, ¿verdad? Que todavía se construye por cuestiones ahí estéticas y históricas. Perfeccionó el telescopio, trabajó en la teoría de la probabilidad y estableció la ley de colisiones. Todas estas leyes de colisiones elásticas y inelásticas que vieron en física 100, él fue el que las trabajó, ¿verdad? Cualquiera pensaría que fue Newton, pero no, fue Huygens.
construyó en 1655 un telescopio de 5 centímetros de diámetro con más de 3 metros de longitud, permitiendo cerca de 50 aumentos, ¿verdad? Y aclaró muy bien los anillos de Saturno con esto. Bueno, está Ole Romer, que fue un famoso astrónomo danés que observó cuidadosamente esta luna que encontró Galileo, Io. Vio su órbita durante 4 años, creo que lo hizo bastante tiempo. Él estaba sentado ahí muchísimo tiempo, así como está en la fotografía, a la par de un reloj de péndulo y un sistema para poder posicionar muy bien esa estrella, ese satélite, perdón, y poder analizar su órbita, poder encontrar los tiempos y poder observarla en varias temporadas del año, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta que existía una diferencia cuando, si yo tengo aquí, por ejemplo, la órbita de la Tierra, que está acá en esta figura 70 que hice aquí a la izquierda. Si yo voy de F a G y de L a K, entonces él encontró una diferencia de tiempo en la órbita de Io alrededor de Júpiter, cuando yo iba de F a G que de L a K. Y eso se debía a la velocidad con la que la Tierra se acerca o se aleja de esa órbita que observaba. Entonces, y realizó varios cálculos, encontró, por ejemplo, que la luz tarda aproximadamente 22 minutos en recorrer la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y esto le permitió encontrar una velocidad de la luz, una primera velocidad de la luz. Ya cuando Romer encontró un valor finito, ya se dieron cuenta de que la luz no tenía una velocidad infinita, o sea, que era un valor finito, tal y como lo había predicho Newton, ¿verdad? Entonces, este fue un descubrimiento muy importante en ese tiempo. Luego, Thomas Young fue un notable polímata. Yo, por cierto, voy a subir, creo que no lo he subido, voy a subir un libro muy bueno que habla sobre, bueno, es la biografía de Thomas Young, para poder, si alguien tiene interés en leerla, está en inglés, para darse cuenta todo lo que él hizo, ¿verdad? Él hizo en los campos de la ingeniería, de los metales, por ejemplo, el módulo de Young, debido a él. En la óptica, ingeniería militar también. Él descifró los jeroglíficos, ayudó mucho en descifrar los jeroglíficos egipcios utilizando la piedra esta famosa Rosetta Stone que estaba escrita en 3 lenguas. Y él trabajó en el campo de la óptica precisamente en este tema de la interferencia y la difracción de la luz. Y al final dio un fin a la teoría corpuscular que tenía Newton, o la idea de la teoría corpuscular, que no daba explicación al fenómeno de difracción. Entonces, dijo Young que la luz se comportaba como una onda y que a través de ese comportamiento yo podría explicar matemáticamente este patrón de franjas brillantes y oscuras que se observa aquí en esta figura. Cuando la luz pasa por 2 ranuras, con una anchura muy específica, que es muy pequeña, es del orden, cercana al orden de la longitud de onda, eso se descubrió más adelante, ¿verdad? Separadas en una distancia específica también. Nosotros esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Pero ese famoso experimento de la doble ranura o el experimento de Young eliminó todas estas ideas corpusculares de la luz, ¿verdad? Él fue inglés, ¿verdad? Descifró, ayudó mucho a descifrar los jeroglíficos egipcios. Fue fundador de la óptica fisiológica, también estudió mucho el ojo, de tanto humano como de algunos animales. En 1753, es muy interesante porque en 1753 dio a conocer que el cristalino en el ojo cambia su grado de curvatura para focalizar distintas distancias o a distintas distancias, ¿verdad? Y descubrió también en 1801 el astigmatismo.
él encontró la fisiología del ojo, cómo poder explicar eso, ¿no? También lo vamos a ver por ahí más adelante, solo así de forma general para que todos lo podamos entender. ¿Cómo es que el ojo focaliza cerca o lejos, verdad? A eso me refiero. Y lo que hace es que varía la curvatura del cristalino que tenemos ahí. Luego, Fresnel fue, pues, un famoso físico francés que allá en el siglo XIX, más o menos, finales del siglo XVIII, él revivió la teoría ondulatoria con las ideas de Thomas Young y calculó ya matemáticamente patrones de difracción. Aparte, él encontró unas ecuaciones, sus famosas ecuaciones de Fresnel, que me imagino que los que estudian ingeniería eléctrica las vieron por ahí cuando propagaban luz en una fibra óptica o en una línea de transmisión o en una guía de ondas, ¿verdad? Las ecuaciones de Fresnel describen el comportamiento de la luz a nivel de reflexión y refracción en función de unos coeficientes que dependen de la intensidad y de la amplitud del campo eléctrico. Entonces, este descubrimiento fue muy importante porque habían indicios de que la intensidad de la luz dependía de la polarización también. Y eso fue un fenómeno que ya se había observado en la calcita, que lo observó, bueno, se había observado desde antes, pero lo explicó Huygens, ¿verdad? Este fenómeno de polarización. Entonces, Fresnel es muy importante. Al final, entre 1700 y 1800, más o menos, hubo un desarrollo notable en la óptica debido a Thomas Young, Augustin Fresnel, y más adelante vamos a ver que, bueno, aquí me voy a adelantar un poco, pero Joseph Fraunhofer también impulsó mucho estos estudios de difracción, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, estas son las principales ideas. Fresnel estudió todos estos patrones de difracción y lo hizo obteniendo sus famosas fórmulas o sus integrales de difracción, ¿verdad? Que hay unas integrales que llevan también su nombre. Y las ecuaciones de Fresnel, ¿verdad? Que dieron el comportamiento de la refracción y la reflexión de la luz. Bueno, voy a tratar de avanzar rápido porque no me quiero estar mucho tiempo en esto. Etienne Louis Malus también fue un famoso, él fue físico, ¿verdad? Y estuvo también enlistado, fue un capitán ahí en el ejército de Napoleón. Él también estudió mucho la luz y encontró los estados de polarización, o sea, empezó a describir que la luz también tenía una propiedad adicional que se llama polarización y que se define mediante un estado específico. Puede cambiarse ese estado de polarización, es decir, es la dirección del vector de campo eléctrico. Después se encontró eso, ¿verdad? Y eso hace que la luz tenga un comportamiento a nivel de la intensidad también, ¿verdad? Eso fue muy importante. También hay una ley que vamos a ver por ahí, la famosa ley de Malus, que establece el estado de polarización en función de la intensidad. Eso se puede hacer experimentalmente, se puede verificar. Bueno, Dominic Arago fue un físico también, fue profesor de Fresnel y Fizeau, si no me equivoco. Él también estudió los efectos de polarización, ¿verdad? Y utilizó siempre un comportamiento ondulatorio, pero no como se creía de ondas longitudinales, o sea, ondas que existían perturbaciones a lo largo del eje de propagación. Eso se descartó con las ideas de Arago, porque con Fresnel él configuró muchos experimentos en función de la polarización. La polarización es una propiedad completamente transversal a la dirección de propagación. Y eso fue muy importante. Se plantearon también unas leyes que vamos a ver por ahí, las leyes de Fresnel-Arago, que me dicen a mí cómo se comporta el patrón de difracción. O sea, aquí lo tengo. Por ejemplo, este patrón que está de manchas oscuras y brillantes que yo tengo aquí a la derecha, aquí abajo, de la imagen de Thomas Young. ¿Cómo se comporta cuando yo cambio el estado de polarización, por ejemplo, de la luz que sale por esta ranura, ¿verdad? Si yo
coloco a esos vectores de campo eléctrico que son transversales a la dirección de propagación en dirección perpendicular uno con otro en relación a este otro, a esta otra fuente de luz que yo tengo acá. ¿Cómo se observa aquí el patrón de interferencia, verdad? Eso lo hizo Dominic Arago con los experimentos que configuró con Fresnel. Ellos son producto de la Escuela Politécnica, esta famosa Escuela Politécnica de Francia, ¿verdad? Que tuvo un notable desarrollo también. Ahí en Francia hubo un notable desarrollo de la óptica, eso fue histórico, ¿verdad? Ahí entre el siglo XIX y el siglo XVIII y el siglo XIX. Wollaston trabajó mucho también con estos efectos de polarización que empezaron a tener empezaron a ganar mucho interés, sobre todo cuando involucraban ciertos medios, ciertos cristales. Estudió mucho los cristales birrefringentes, en el caso de la calcita también. Él, mediante ese principio, él pudo construir la famosa cámara lúcida, que es la que se ve ahí. Él está dibujando una imagen que observaba de frente, que se proyectaba también en un pequeño cristal que aparece acá, no sé si se ve aquí en esta figura. Este es un cristal, es un prisma que se llama prisma de Wollaston. Por ahí tal vez lo vamos a ver cómo funciona. Pero quiere decir que yo veo una superposición del papel que él dibuja, que él tiene para poder dibujar, y la imagen que se proyecta de frente, ¿verdad? O sea, que hay una superposición como que está calcando algo ahí que está observando. Entonces, la famosa cámara lúcida, esta también la venden, la puede comprar uno en Amazon ahí, ¿verdad? Fue muy famosa. Luego David Brewster, un científico escocés que estudió mucho todavía más estos fenómenos de polarización, ¿verdad? Que tenían mucho interés. Estudió la birrefringencia de los cristales, o sea, esas propiedades donde yo tengo dos índices de refracción en un cristal dependiendo de la disposición que tiene. Y estudió también la polarización bajo efectos de compresión en un cristal, en un material. Es decir, yo por ejemplo tengo aquí, y esto se puede hacer, lástima no estar por ahí cerca con ustedes para poder mostrarles esto. Pero cuando yo tengo un estrés mecánico en un material que es transparente, a través de efectos de polarización yo puedo observar dónde existe el mayor estrés, ¿verdad? Por ejemplo, acá existe el mayor estrés en este puntito que está aquí donde tengo el cursor, debido a toda esa distribución de colores que yo tengo aquí por propiedades birrefringentes. Y eso solo se puede ver a través de dos polarizadores. Entonces fue Brewster el que estudió eso, dio inicio a la mineralogía óptica también, ¿verdad? Por eso esta imagen pequeña acá. Y si no me equivoco, creo que este es una cámara neopeica, o no recuerdo el nombre, pero esto fue muy famoso también, se utilizó el principio de reflexión interna total, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a continuar aquí. Joseph Fraunhofer fue otro notable que, por cierto, casualmente murió de la misma enfermedad que Fresnel de tisis, tuberculosis. Bueno, eso fue una enfermedad muy, en ese tiempo allá en la Europa, pegó mucho, ¿verdad? La tuberculosis, entre el siglo XIX y el siglo XVII. Y murieron murieron a la misma edad y un año después, ¿verdad? O sea, nacieron una diferencia de un año y murieron una diferencia de un año a la misma edad, 39 años, si no me equivoco. Pero durante ese tiempo hicieron muchísimos trabajos en relación a la óptica. O sea, por ejemplo, Joseph Fraunhofer analizó todas esas franjas que provenían por efectos de dispersión, franjas de luz en colores, ¿verdad? O sea, los rayos monocromáticos que provenían por difracción o dispersión. Él pudo iniciar lo que es la espectroscopía, o sea, él pudo descomponer un haz policromático que provenía de una fuente de algún gas excitado, por ejemplo. Él la descompuso en franjas de colores. Y esas franjas se observaban en patrones discretos, no continuos como se observaba para la luz blanca o el sol, ¿verdad? Entonces él dio inicio a lo que es la espectroscopía con esto. Accidentalmente descubrió el doblete del sodio, que es algo que se puede ver, ¿verdad? Muy claramente.
Y esto permitió pues muchos avances en la física atómica posteriormente. Luego Fizeau, él encontró experimentalmente en la Tierra el valor de la velocidad de la luz, ¿verdad? Y lo hizo a través de una rueda dentada, aquí se puede ver aquí en la esquina inferior derecha, cómo poder configurar ese experimento, ¿verdad? La rueda dentada giraba con una velocidad muy grande y hacía que por una de las ranuras pasara un rayo de luz y regresara. Y tenía que pasar por la misma ranura. Si no pasaba por ahí, no se podía observar. Entonces, eso dependía de la frecuencia de rotación. Se podían hacer unos cálculos para poder encontrar la distancia, perdón, la velocidad y el tiempo con el giro de esta rueda dentada. De esta forma encontró un valor de la velocidad de la luz muy bueno. Fue la primera medición que se hizo en la Tierra. Luego Michael Faraday encontró una relación entre la electricidad, bueno, los campos eléctricos y magnéticos con la luz, porque al final no se sabía. Por ejemplo, Fresnel, él trató la luz como ondas elásticas y él planteó sus ecuaciones, sus 4 ecuaciones, que vamos a ver bastante por ahí, en función de ondas elásticas en el espacio, ¿verdad? Es decir, en un medio particular. Él no sabía qué tipo de ondas eran esas, pero era un comportamiento ondulatorio. Entonces acá vino Faraday, un notable experimentalista que trabajó con un químico por ahí, desarrolló también la pila, una batería química esta. Trabajó mucho la electricidad y el magnetismo y su relación, y encontró también que la luz cambiaba su intensidad cuando se hacía pasar por un campo magnético, y eso se debía a efectos de polarización. Entonces hay un famoso efecto que se llama efecto Faraday, que explica eso, ¿verdad? Que un campo magnético puede hacer cambiar el plano de polarización de la luz. Luego vino Maxwell, y él sintetizó las ideas de Faraday. Es decir, sin los trabajos de Faraday, todos los trabajos experimentales que hizo Faraday, no era posible para Maxwell poder plasmar sus 4 ecuaciones del electromagnetismo. Porque él que necesitaba un comportamiento físico de los campos eléctricos y magnéticos, y eso solo lo pudo obtener con los trabajos de Faraday. Entonces Maxwell vio ese comportamiento y lo plasmó en ecuaciones matemáticas que involucran cálculo vectorial, ¿verdad? Eso lo ven en 321 y 415 ustedes. Y eso fue un avance muy importante porque él pudo predecir que las ondas de luz son ondas electromagnéticas y encontró la velocidad a través de la permitividad y la permeabilidad dieléctrica del medio, ¿verdad? Eso lo ven, tuvieron que haberlo visto por ahí, ustedes igual lo vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, no los estoy aburriendo. Con la idea es que yo esté hablando todo el tiempo, pero dadas las circunstancias. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que decir? Ya falta muy poco para terminar. Bueno, Hertz, Heinrich Hertz, lo que hizo fue, él también, lamentablemente, solo tuvo 36 años de su vida, o sea, él falleció muy joven. Él trabajó mucho la generación de ondas electromagnéticas utilizando la electricidad, la generación y la detección de ondas electromagnéticas. Y él encontró también la velocidad con la que se propaga la electricidad. Esto también lo hizo Wollaston. Lo hizo Wheatstone, se llama. Es un famoso físico, ingeniero electricista inglés también. Él midió también la velocidad con la que se propaga la electricidad. Se encontraron valores entre el 50% y el 90% de la velocidad de la luz que hasta ese entonces se manejaba. Pero entonces Hertz generó ondas de distinta frecuencia que no se podían ver, ondas electromagnéticas de forma eléctrica, y él pudo detectarlas y pudo medir su velocidad muy cercana a los valores que se habían obtenido. Bueno, aquí vamos un poquito más hacia atrás por el tema de la relatividad general, la relatividad especial, perdón, que propuso Einstein, en función del movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta la velocidad de la luz como un límite superior. James Bradley fue un astrónomo
un famoso astrónomo, creo que fue inglés. Él pudo encontrar o pudo observar la aberración de la luz. O sea, él observó el paralaje de una estrella o de varias estrellas y observó que existía una diferencia angular que dependía de la velocidad del observador y del emisor, en este caso de la estrella, ¿verdad? De la luz. Tenía que inclinar su telescopio para poder ver una estrella y la inclinación variaba dependiendo de la época del año, ¿verdad? Y no tuvo que haber sido así. Si yo a la misma hora estoy viendo la misma estrella, debería estar a la misma inclinación para un telescopio. Entonces, a medida que la Tierra se desplazaba en su órbita, por ejemplo, si se acercaba o se alejaba de esa estrella, entonces tenía que inclinar su telescopio de forma diferente. Entonces, eso se llama aberración de la luz. Eso creo que lo ven por ahí en astrofísica. No sé, muchachas, si lo han escuchado. A ver, no sé si Luisa lo ha escuchado. Sí, sí lo vemos. Sí Lo lo del ven, ¿verdad? paralaje. Sí, también la aberración. Sí, excelente. No sé si ustedes hacen experimentos de esto, ¿verdad? Porque con los telescopios que hay ahora creo que se puede ver todo esto. Nosotros llevamos una clase que se llama instrumentación, entonces trabajamos en la toma de imágenes con el telescopio y una cámara CCD. Perfecto. Sí se llega a ver todo lo de paralaje y también no recuerdo cómo se llama el nombre, pero hacemos la comparación con una estrella de referencia y tenemos que tomar Sí. todos los datos y luego de eso los tratamos para quitar los errores y el ruido, por ejemplo, que genera el telescopio y la ambientación y todo eso. Ok. Entonces sí se llega a ver bastante en aplicación a telescopio. Sí, no, claro, tienen que tomarlo en cuenta por ahí y ver cómo se comporta la luz, ¿verdad? Por supuesto, eso es importante. Ok, bueno, George Airy fue que fue inglés, él, bueno, yo lo tengo por acá, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo buscar, a ver si lo encuentro, ¿no? Él también hizo mediciones utilizando un famoso telescopio y lo hizo incluyendo efectos de difracción. Él pudo observar cuál es la resolución máxima para poder observar una estrella y eso en un telescopio, ¿verdad? Recuerden que un telescopio tiene un sistema de colimación y tiene una abertura eh, que puede ser objeto de fenómenos de difracción. Entonces, hay un famoso disco, bueno, él propuso incluso una función matemática para poder describir este fenómeno, ¿verdad? Y también utilizó un telescopio con agua para poder ver si cuando hago pasar la luz por un medio en particular, un medio denso, más denso que el aire, por supuesto, observo algún cambio en la aberración de la luz, ¿verdad? Y eso fue algo que se entendía al final que como la luz, si fuese una onda, pudiese comportarse como una onda mecánica en la cual se requiere estrictamente un medio para que se propague. Esa era la idea que se manejaba. Hasta que Michelson, en su famoso experimento de interferometría, pudo refutar esas ideas de que la luz se tiene que propagar en un medio. La luz no necesita un medio para propagarse. Eso lo demostró Michelson en su famoso experimento del interferómetro de Michelson-Morley, que tenía, ese experimento lo propuso Maxwell y con la intención de poder medir esas propiedades de ese medio que se llamaba éter. Ese era el medio que se asumía por el cual viajaba la luz. Y el éter existía en el espacio, existía en todos lados. Entonces tenía interés la comunidad científica en saber las propiedades de ese medio, ¿verdad? Entonces Michelson hizo su experimento, vamos a ver más adelante a qué se refiere y cómo encontró que el éter no existe, ¿verdad? Pero eso dio el inicio de las ideas de Albert Einstein para encontrar una constante que ya era en este caso la velocidad de la luz en el vacío. Albert Einstein planteó su teoría especial de la relatividad en el que incluye el movimiento de los cuerpos y la luz bajo ausencia de fuerzas gravitacionales. Cuando yo incluyo fuerzas gravitacionales, aquí tengo una figura en donde yo tengo una curvatura
o tengo una distorsión del espacio-tiempo debido a una fuente de ondas gravitacionales, yo tengo que describir eso mediante la teoría general de la relatividad, ¿verdad? La teoría especial de la relatividad es el comportamiento del movimiento de los cuerpos y la luz, ¿verdad? Ok. Bueno, también Einstein, y ya vamos a terminar con esto. Einstein encontró una explicación teórica del efecto fotoeléctrico que fue encontrado por Heinrich Hertz, ¿verdad? Y por eso se ganó el premio Nobel. En 1925 creo que se ganó el premio Nobel, porque en 1905 publicó 3 artículos y uno de ellos fue precisamente la explicación del efecto fotoeléctrico, en el cual se evidenciaba la existencia de cuantos de luz o de paquetes de energía que tenía la luz, ¿verdad? Y eran paquetes muy, muy pequeños, muy discretos, que se habían, pues, Newton había dicho que la luz se comportaba como partícula, pero no se establecía una explicación clara de eso. Y vino Einstein y dio una explicación un poco ya más formal. Max Planck, pues él trabajó dio los inicios de la mecánica cuántica, estableció la ley de Planck para la radiación de cuerpo negro, eso es algo que ustedes ven ahí en física moderna. Estableció su constante Planck para poder describir precisamente el ajuste para la radiación de cuerpo negro y poder encontrar la energía de un cuanto de luz o de un fotón, que es la partícula que transmite energía en la luz, ¿verdad? Que es el modelo corpuscular de la luz. Entonces aquí se puede ver en estas imágenes, por ejemplo, cómo inciden los fotones en una filmina debido a la incidencia sobre un fotomultiplicador por distribución de área. Estos son estos que están aquí, se ven en esta imagen superior. Y eso plantea la existencia de los fotones, ¿verdad? Bueno, Paul Dirac, él fue el que desarrolló todavía más la mecánica cuántica, formalizó la idea de la relación entre la luz y la mecánica cuántica. Planteó su famosa ecuación de Dirac para encontrar el comportamiento de los electrones, de los fermiones en general, basado en ideas relativistas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que seguramente van a ver por ahí. Bueno, la ecuación de Dirac no creo, pero sí por las ideas que dio Dirac sobre la mecánica cuántica. Bueno, ya terminando aquí, Roy Glauber y Jeff Kimball ya son bastante contemporáneos. Estos recientes aquí, físicos estadounidenses, ya trabajaron lo que es la óptica cuántica, ¿verdad? En este caso, cuantizaron, bueno, ya se había cuantizado la luz, se había obtenido a través del potencial vectorial esos estados cuantizados de la luz, ¿verdad? Mediante la cuantización del campo electromagnético. Y ellos empezaron a obtener ideas interesantes, o dieron algunas ideas sobre el comportamiento de la luz a nivel cuántico y introdujeron el concepto de coherencia, que es algo que se relaciona con la fase de los fotones, se mantiene constante la fase. Por ejemplo, aquí en este pulso rojo se puede ver que la fase no cambia, pero en estos pulsos verdes sí la fase va cambiando, o sea, se va cortando la onda. Y eso se observaba cuando se analizaba la luz en ciertas condiciones. No se podía explicar mediante la teoría ondulatoria. Entonces ellos fueron los precursores de eso. Glauber se ganó el premio Nobel, el profesor de la Universidad de Harvard. Y trabajó en el proyecto Manhattan, por cierto, en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo su lado oscuro ahí, ¿verdad? Y voy a terminar aquí con los premios Nobel del 2018 en el campo de la óptica. Fueron los últimos premios Nobel en el campo de la óptica. Gerald Monroe y Donna Strickland trabajaron en la amplificación de luz por compresión de los pulsos. Shear Pulse Amplification se llama la técnica que ellos desarrollaron y se utiliza mucho en oftalmología para el tratamiento de algunas afecciones en la retina, ¿verdad? O algunos cánceres que aparecen por ahí. Desconozco muy específicamente, pero sí fue tan revolucionario para como poder ganarse el premio Nobel, ¿verdad?
Ellos generaron pulsos de luz de mucha energía, comprimiendo el tiempo de ese pulso, ¿verdad? Luego, Arthur Ashkin, él desarrolló las pinzas ópticas que tuvieron mucha revolución en la biología. Él pudo manipular unas partículas muy pequeñas, microscópicas, utilizando la presión de radiación, ¿verdad? Que se ve por ahí en electromagnetismo, los de eléctrica creo que lo vieron. Manipulando, ¿verdad? O sea, agarrando esas partículas con luz y poder manipularlas, ¿verdad? Poder hacer, por ejemplo, genética con eso. Eso es muy revolucionario. Bueno, muchachos, creo que me pasé 5 minutos, pero creo que valió la pena. No sé si hay alguna pregunta. Yo con esto cerramos con la historia de la óptica. Y la idea es que tengan claro quiénes son los importantes en la óptica, en la historia. ¿Las preguntas, muchachos? No, todo claro. Todo está bien por ahora. Ok, perfecto. Va a subir la presentación al campus, profesor. Sí, está al campus y la voy a subir, tiene razón, pero está en la carpeta. No sé si ustedes tienen ya acceso a la carpeta. Yo mandé la invitación. Si alguien no tiene acceso, me dice, ¿verdad? Aquí donde dice notas de clase en Zoom, ahí está la presentación, pero yo la voy a subir también al campus. Pero la carpeta, a mí me cayó ayer, pero un enlace para las notas de OneNote. No, yo mandé también la invitación a la carpeta. Fíjese que ese sí no me ha caído a mí. A mí tampoco, creo, no. A mí tampoco. Sí, tienen razón porque no aparece aquí el símbolo de haber compartido. Bueno, no sé, ¿será que no terminé de darle clic o algo? No sé, pero lo voy a volver a hacer porque sí tienen razón, no está compartida. Bueno, entonces quedamos, muchachos, para no quitarles más tiempo. Nos estaríamos viendo mañana a la misma hora. Listo. Buenas tardes. Buenas Está bien, tardes. gracias. Buenas tardes. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos.